Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Mauricio Enrique Crespín, catedrático de la Universidad de Sonsonate. Vamos a seguir ahora con el tema de lo que es la mecánica en el aparato locomotor y con esto concluiríamos ya lo que es este sistema. Bien, dice que máquina, el concepto de máquina me está dando aquí, es un dispositivo mecánico que permite transformar un tipo de energía o trabajo en otro tipo de energía o trabajo. Ajá. Eso es una máquina. La máquina transforma la energía prácticamente o el trabajo. Eh, por ejemplo, en el caso de los músculos de nuestro cuerpo, esa fuerza, esa energía de la fuerza, ese trabajo que se realiza cuando se mueve un objeto por medio de una fuerza, se transforma en energía mecánica, ¿verdad? Energía del movimiento. Eso podemos observar en el esquema que tenemos por ahí ahorita. La transformación de la energía es una ley bastante común. eh, y bueno, pues transformar la energía en un tipo de trabajo también es algo que puede suceder. Bien. Recordémonos que cuando hablamos de trabajo estamos hablando de que para que algo ejerza trabajo eh, debe de haber una fuerza, debe haber un desplazamiento y muchas veces un ángulo también, ¿verdad? Por eso es que la fórmula del trabajo me dice que trabajo es igual a fuerza por desplazamiento o fuerza por el coseno del ángulo por desplazamiento, dependiendo de en qué posición sea ejercida la fuerza. Aquí nos está hablando de la máquina motriz. Eh, Estamos comparando prácticamente el cuerpo humano con una máquina, ajá, porque tiene ese funcionamiento el cuerpo humano, al ejercer fuerzas, al tener articulaciones que sirven como poleas, como por ejemplo el codo del brazo, ajá, al hacer palancas, que ya vimos anteriormente en el video número uno de esta clase. Eh, bueno, me dice aquí que máquina motriz transforma cualquier tipo de energía en trabajo mecánico, es decir, en movimiento que se obtiene mediante la rotación de un eje, el desplazamiento de un vástago. El vástago es como la línea donde se va a transmitir la energía para poder ejercer el movimiento. En este caso, el vástago sería el hueso. Eh, Bien, dice, transforma cualquier tipo de energía en trabajo mecánico. La máquina motriz, de eso se encarga. El cuerpo humano se puede comparar con una máquina motriz, porque la energía del cuerpo humano, que a propósito es obtenida de los alimentos, la energía que nosotros tenemos es adquirida por medio de los alimentos, a diferencia de una máquina motriz, por ejemplo, un automóvil, que la energía es obtenida, el insumo de la energía es obtenida por medio de la gasolina, del diésel. En cambio, nosotros obtenemos la energía de los alimentos, de los nutrientes que van a nuestro cuerpo y la transformamos en ese momento en trabajo. ¿En qué momento transformamos en trabajo? En el momento en que movemos algo y hay un desplazamiento en ese momento. Esa es una máquina motriz. Veamos. Ejemplos. Motor de combustión, coche, moto, motor eléctrico, vehículo de golf. Los seres vivos, así un automóvil y el cuerpo humano son máquinas motrices entre las cuales podemos establecer muchas similitudes. Y aquí está lo que yo les estaba diciendo. Un automóvil adquiere energía química por medio de la gasolina. Ujú. Y esa energía química la transforma en trabajo mecánico. Eh, en el caso del cuerpo humano, nosotros adquirimos también por medio de energía química, eh, eh, por medio de los alimentos, nosotros adquirimos energía química.
Y esa energía química la transformamos en energía mecánica al haber movimiento. Y por medio del desplazamiento de un vástago, lo que yo les decía anteriormente. Mecánica. La mecánica, ¿qué es la mecánica? Es la parte de la física que trata del estudio del movimiento de los cuerpos y por tanto estudia el movimiento del cuerpo humano. Se divide en dos partes, dice por ahí, y ahorita la vamos a ver. Biomecánica. Biomecánica es la ciencia que se encarga de estudiar el movimiento humano desde el punto de vista de la física. Biomecánica deportiva. También hay ramificación que estudia el caso concreto de los movimientos del deporte. ¿Ya? De eso se encarga la biomecánica deportiva. Aquí tenemos un montón de máquinas simples que se comparan prácticamente con los movimientos que hace el cuerpo humano, como las poleas, como las palancas, los puntos donde se ejerce la fuerza, ahí las podemos ver en este momento en los esquemas que pueden ver ahí. La biomecánica, mecánica del aparato locomotor. Así como un automóvil transforma la energía química de la gasolina en energía mecánica y por tanto en movimiento, el cuerpo humano también transforma la energía química de los alimentos, que es lo que yo les estaba explicando. Esta es la función del aparato locomotor, que puede ser estudiado como una máquina y sus elementos como elementos mecánicos. Huesos, vaya, aquí podemos ver los elementos anatómicos y los elementos mecánicos. Elementos anatómicos, huesos. ¿De qué sirven los huesos? Sirven de palancas. Articulaciones. ¿De qué sirven las articulaciones? Las articulaciones prácticamente juntan los huesos entre sí y prácticamente podrían hacer la función de una polea, una bisagra, las articulaciones. Los músculos. Los músculos son motores, porque son los que ejercen la fuerza y gracias a ella podemos obtener el movimiento. Los tendones. Los tendones son cables que ayudan a los músculos a mover los huesos. Por medio de esos cables se sostiene el músculo y se sostiene el hueso, une el músculo con el hueso y de esa manera el músculo puede jalar al hueso. Ligamentos, refuerzos y cierres, sirven de refuerzo los ligamentos para que así eh, la, la articulación entre dos huesos no se separe tan fácilmente. Esa es la idea. Huesos actúan como palancas en las máquinas más sencillas. Una bisagra rígida con un punto de apoyo y dos fuerzas que actúan sobre un sistema. Aquí podemos ver, ¿verdad? Lo que es una palanca simple. Articulaciones sirven de punto de unión entre las piezas, permiten el movimiento entre ellas actuando como bisagras, lo que yo les decía en la explicación anterior. Pueden servir como, si nosotros hemos visto las bisagras de las puertas, ayudan a que la puerta pueda tener movimiento. Para eso sirven las articulaciones. Tendones, estructura alargada, fuerte y poco elástica. Esos son los tendones. Actúan como cables que transportan fuerza. Generada por el motor, el cual son los músculos, hasta el punto donde se necesita. La forma en que sube un coche en la plataforma de una grúa, ejemplo de motor gemelo, tendón de Aquiles, se traslada la fuerza hasta la inserción del tendón con el calcáneo. Vamos con lo siguiente. Ligamentos. Ligamentos dice acá que su estructura citológica o histológica es similar a los tendones. Se sitúan entre dos huesos contiguos, evitando que estos se separen y permitiendo al mismo tiempo el movimiento de la articulación. Actúa como lo hacen en las máquinas, los refuerzos y cierres de seguridad. En algunos casos, los dedos
en algunos casos, por ejemplo en los dedos, los ligamentos cumplen funciones ar- particulares como las poleas de los telesías. Palancas en el aparato locomotor. Hemos hablado un poco de esto anteriormente. Vamos a recordarlo ahorita. Para el estudio del sistema de palancas en el aparato locomotor hay que diferenciar los elementos anatómicos que forman parte de la palanca. Punto fijo o engranaje que es el fulcro. Si ustedes se recuerdan, eso lo vimos. Motor del gesto a estudiar, es decir, el músculo que provoca el movimiento potencia, elemento que se opone al movimiento resistencia. Extensión del cuello, punto de apoyo de la cabeza, articulación, atlas y axis. Peso de la cabeza, localización en su baricentro, musculatura extensora del cuello, inserción de la nuca. Bueno, esto ya anteriormente se los había explicado. Prácticamente la fuerza la ejerce el músculo. La unión entre el atlas y el axis es prácticamente donde está el punto fijo de engranaje o también llamado fulcro. Y la resistencia es el pesor de todo el cráneo que se tiene que mover. Esa es la resistencia. Palancas del aparato locomotor. Extensión del codo, por ahí la podemos ver. Fuerza, articulaciones del codo, resistencia, peso del brazo, potencia, contracción de los bíceps, braquial que se inserta en la articulación en un punto de aplicación posterior del fulcro. Palancas del aparato locomotor y aquí la seguimos viendo, ¿verdad? Esta ya se las expliqué anteriormente, cómo se levanta el talón, dónde está el punto de apoyo, que prácticamente la resistencia es todo el pesor del cuerpo, ya están explicadas, veamos más adelante. Flexión del codo, dice articulación del codo, peso del brazo y objetivo, mantengamos musculatura flexora del codo, inserción en el cúbito del bíceps braquial. Todo esto ya lo vimos anteriormente cuando vimos las palancas. Y con eso terminamos esta presentación. Eh, Muchas gracias y espero que nos podamos ver el día jueves.